Comenzar con la palabra. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos, Señor, en esta hora que use un instrumento, Padre, saca todo lo que te estorba de hombre, Padre, en esta hora, saca todo humanismo, Padre, y que sea usted, Espíritu Santo, usando un instrumento para traer palabra a cada uno de nosotros, Padre. Sea usted consolando a través de su palabra, sea animándonos, Padre, sea dando esperanza a cada uno. Le damos gracias, Señor, por el privilegio de escuchar tu palabra. Saca toda distracción de este lugar para que su palabra fluya, Padre, para que estemos atentos, Señor, a lo que usted quiere enseñarnos en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de pasar a la palabra, no sé si alguien ha visto que partió una serie nueva en la televisión que se llama Génesis. Si alguien la ha visto, levante la mano para saber. Ah, ya, son hartas personas. Quiero hacer una aclaración porque, bueno, yo la empecé a ver y inmediatamente surgen algunas preguntas, ¿ya? Entonces, para que no nos confundamos, queremos aclarar un poquito, sobre todo porque vienen las preguntas capciosas, que yo le llamo. ¿Qué es una pregunta capciosa? Viene del latín captiosus y es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falaz o que busca confundir o engañar. Una pregunta capciosa, por lo tanto, pretende lograr que el interlocutor se confunda o que entregue una respuesta que en realidad no estaba dispuesto a dar. Entonces, muchas veces como cristianos nos hacen preguntas capciosas. A mí esta pregunta me la hicieron una vez y la persona que la hizo, como yo noté su mala intención en la pregunta, le dije, no te lo voy a responder ahora, en otro momento, y él se molestó. Entonces la pregunta es muy simple: ¿quién fue la esposa de Caín? Entonces, ¿quién fue la esposa de Caín? La Biblia dice que Caín, después que mató a su hermano Abel, salió y habitó en tierra de Nod y conoció a su esposa, quien le dio a luz un hijo varón. Eso está para los que anotan en Génesis 4, versos 16 y 17. Dice así: luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod al oriente de Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Luego Caín fundó una ciudad que llevaba el nombre de su hijo Enoc. Entonces la pregunta es nuevamente, ¿de dónde salió esa mujer? ¿Habrá creado Dios otro matrimonio aparte de Adán y Eva? Vamos a dejar que la palabra sea ayudándonos a responder esto. La palabra enseña que todos nosotros venimos de una sola raza. Eso está en Génesis 3:20. Dice: después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. ¿Ya? Entonces ahí la palabra nos empieza a dar luz de que Eva iba a ser la madre de todos los seres vivientes, de todos los que iban a vivir de ahí en adelante. También en Génesis 1, 27 y 28 dice así: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Se fija que la palabra va dando luces. Claramente dice que Dios creó a hombre y a mujer. Y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces Dios los bendice a Adán y Eva y les dice que se reproduzcan. Y Dios, dice la palabra, que hace al hombre y a la mujer distintos con el fin de cumplir el mandamiento de multiplicarse. Es decir, ambos juntos pueden multiplicarse, separados no pueden multiplicarse. Eso es obvio, pero es bueno que lo aclaremos porque hay muchas preguntas
capciosas en relación a esto. Otro texto que nos puede ir aclarando está en Hechos 17:26, para los que van anotando. Hechos 17:26 dice: de un solo hombre creó todas las naciones. Entonces ahí ya nos había dicho la palabra que Eva era la madre de todos los vivientes, y en Hechos 17:26 nos dice: de un solo hombre creó todas las naciones. O sea, de Adán vienen todas las naciones de toda la tierra. Entonces, de todo hombre y mujer que ha existido viene de la unión del primer matrimonio, que es Adán y Eva. Entonces, si todo ser humano viene de Adán y Eva, ¿quién fue la esposa de Caín? Entonces, su esposa fue una hermana o una sobrina del mismo linaje suyo. Entonces usted ahí va a decir: chuta, se está complicando la cosa. Su esposa, yo pienso que fue una hermana, ¿ya? ¿Cuáles son los argumentos para que los vayamos aprendiendo hoy día? Los argumentos son: primero, Caín y Abel no eran los únicos hijos. La palabra los menciona a ellos y pone énfasis en la historia de ellos, porque de esa historia se produce el primer homicidio o el primer asesinato de la historia, ¿ya? Todos sabemos que Caín asesina a Abel. También la palabra nos muestra la diferencia en el caso de Caín y Abel en un corazón que va dispuesto a entregar una ofrenda mejor a Dios. Y no estamos hablando de una ofrenda en plata, estamos hablando, en este caso, Abel se dio el tiempo de buscar el mejor animal para ofrecérselo al Señor. Caín agarró incluso fruta podrida, según muestra la serie, para llevarlo. O sea, hubo distintas motivaciones en el corazón de cada uno. Entonces, por eso la palabra se centra en esa historia y no va detallando el resto de todos los demás hijos o hermanos que se fueron dando. Porque si no, tendríamos que venir a la iglesia. Si la Biblia narrara cada cosa en detalle, tendríamos que venir a la iglesia. En vez de una Biblia así, tendríamos que tener un carro con un libro grande, porque no habría tanto espacio. La Biblia se va centrando en los hechos que a juicio de Dios son los más importantes. Entonces, en lugar de Abel, Dios le dio a Adán y Eva un nuevo hijo que llamaron Set. Adán vivió 930 años. En ese tiempo la vida de las personas era más larga. Adán vivió 930 años y tuvieron muchos hijos con Eva. Eso está en Génesis 5, 1 al 5. Yo se los voy a leer. Génesis 5, 1 al 5 dice: descendientes de Adán. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán cuando Dios creó a los seres humanos. Los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Es decir, los seres humanos somos una creación especial de Dios. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Es decir, a los 130 años, Adán y Eva tuvieron a Set, este reemplazo que Dios le dio, o sustituto que Dios le dio por la pérdida de Abel. Entonces, después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas, ¿ya? Adán vivió 930 años y después murió, dice la palabra en Génesis 5:5. Entonces, no tenemos información de qué edad tenía Caín y Abel cuando se desata este homicidio, pero sí deberían haber sido personas bastante maduras, no eran jóvenes, ¿ya? Tienen que haber sido unas personas maduras y quizás ya tenían varios hermanos y hermanas, y es muy probable que estos hermanos ya tenían descendientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando Set arranca y llega a otro lugar, dice que ahí conoció a su esposa, es decir, ya había
descendientes. Segundo argumento, van a ser tres. Dios lo permitió así inicialmente. ¿Qué cosa permitió Dios inicialmente? El casamiento entre hermanos y parientes cercanos. Era la única forma de que la especie humana se reprodujera. Hay otro ejemplo, por ejemplo en Noé, cuando Dios viene el juicio de Dios en el diluvio. Recuerden que en el arca se salva Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Se salvan 8 personas. Entonces, nuevamente, a través de esas 8 personas, tiene que volver nuevamente la raza humana. Y se tiene que haber producido lo mismo que se produjo con Adán y Eva, que en ese tiempo estaba permitido, en ese tiempo, el casamiento entre parientes, ¿ya? O entre hermanos. Para poder reproducirse y poblar la tierra, seguramente los nietos que le nacieron a Noé tuvieron que casarse unos con otros, como seguramente se fueron casando hermanos con hermanas, y la tierra empezó a poblarse nuevamente. Entonces Dios permitió inicialmente la unión conyugal entre familiares, como hermanas, primas y sobrinas. ¿Para qué? Para que la especie humana se reprodujera. Sin embargo, ¿cuándo cambia esto? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuándo cree que puede cambiar? Piense y me dice. Para cuando aparece Moisés. Cuando aparece Moisés, Dios establece las leyes para el hombre, ¿ya? Entonces, en el tiempo de Moisés, Dios da leyes al pueblo a través de Moisés. Y Dios pone límites radicales, es decir, Dios dice, ya los seres humanos se reprodujeron, ya existe la raza humana, ahora vamos a ordenar este tema y vamos a poner leyes. Y en esas leyes estableció que ya no se permite jamás el casamiento entre parientes ni familiares. ¿Por qué? Porque la tierra estaba suficientemente poblada. Es importante mencionar que cuando se permitía en el tiempo antes de la ley de Moisés, estas uniones entre parientes no tenían problemas congénitos. Hoy día usted sabe que cuando se producen este tipo de relaciones, sí existen problemas congénitos. ¿Por qué? Porque está prohibido, ¿ya? Para el tiempo de hoy. Entonces, a partir de la ley de Moisés hasta el día de hoy, Dios condena el incesto, por poner un ejemplo. La perfecta voluntad de Dios fue revelada progresivamente. La Biblia se va revelando en forma progresiva. ¿Hasta cuándo? Hasta llegar a Cristo. Con Cristo aclaramos todas las dudas que tenemos antes de Cristo, ¿cierto? Porque del Antiguo Testamento hay muchas cosas que nosotros no entendemos bien, pero la Biblia se va revelando progresivamente hasta Cristo. ¿Y cuál es la revelación total que tenemos hoy día nosotros? Es la palabra del Señor. En la palabra del Señor tenemos la verdad absoluta. Hoy delante de Dios está prohibido la unión conyugal entre padre e hijos, hermanos, hermanas, parientes cercanos. Y eso hay una lista larguísima en Levíticos, el capítulo 18. Si después alguien lo quiere leer, en Levíticos 18. Y el tercer fundamento y el último, para partir con el mensaje de hoy día, está en el temor de Caín de ser encontrado. Recuerde que la palabra en Génesis 4, 13 y 14 dice, cuando Dios confronta a Caín por haber matado a su hermano, dice, Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar. Y aquí viene la clave. ¿Por qué? Porque dice, cualquiera que me encuentre me matará. Es decir, el temor de Caín habla de que ya sabían ellos de que habían otras descendencias, ya que habían otras familias habitando la tierra. Entonces la palabra nos indica
que había más hijos repartidos en otros lugares. Entonces, resumiendo, para poder dejar en claro esta serie y para que la puedan seguir viendo, y los que no la están viendo, los motivos a que la puedan ver, porque uno aprende bastante. La serie Moisés fue una bendición, uno va aprendiendo bastante. Ahora esa serie va rápidamente avanzando, van en Noé ya. Entonces, resumiendo, Adán y Eva tuvieron muchos hijos. Por lógica, la esposa de Caín fue una hermana. Recordemos también que ellos vivían cientos de años, distinto a los tiempos de hoy. Y la palabra nos da detalles de cada una de las cosas que ocurrieron a lo largo de la historia, porque sería imposible, sino que la palabra se va centrando en ciertos personajes. Hay, por ejemplo, una parte en la palabra donde dice Dios que amó a Jacob y aborreció a Esaú. Entonces uno dice, bueno, ¿pero por qué? Y la palabra es un versículo, dice Dios, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y ahí se puede formar un debate teológico bastante profundo. Entonces, y hasta la ley de Moisés no había prohibición de que los hermanos pudieran casarse y tener hijos. La raza humana comenzó con los casamientos entre los hijos de Adán y Eva, quienes tuvieron hijos, y ellos se casaron entre sí para cumplir el propósito de Dios de multiplicarse, de fructificar y multiplicarse. Esa es la aclaración que quería hacer, y partimos con el mensaje de hoy día, el cual se titula Afanes, estrés y ansiedad. Afanes, estrés y ansiedad. Producto de los últimos tiempos que hemos vivido, estamos llenos de afanes, estamos llenos, yo no sé si hay alguien que no esté estresado. Todos hemos vivido distintos cuadros de estrés y todos pasamos y combatimos con la ansiedad. Cómo manejar la ansiedad en nuestras vidas, porque vivíamos en una antigua normalidad que de pronto, en una forma muy rápida, llegó, ¿cierto?, una pandemia, llegó tiempos de encierro y nos encontramos con una nueva normalidad que tenemos que andar con mascarillas y que nos cuesta comunicarnos más. Todos nos ha pasado que hemos estado haciendo una fila y hemos llegado a un lugar donde la persona está al otro lado, detrás de un acrílico, y no te escucha y tampoco puede ver tu boca, y se arma un problema porque tú tienes que gritar, y si estás reclamando es peor, si vas a hacer un reclamo es peor, porque parece que se están burlando de ti, porque a mí me ha tocado gritar ahí en el conservador porque no te escuchan y tú tienes que gritarle a la persona al otro lado. Entonces termináis corriendo de la mascarilla para que te escuchen, y ahí aparece el guardia y te dice, póngase la mascarilla. Entonces, esta nueva normalidad nos hace vivir mayor estrés, nos hace tener mayor ansiedad. En la medida que uno va hablando con las personas, si le agrega el miedo del tiempo que estuvimos encerrados, a cómo aumentaron la delincuencia, los portonazos, el narcotráfico, entonces claramente estamos estresados. Hay muchas personas que han ido al médico a preguntar por su sintomatología de enfermedades, y han llegado a la casa con que tienen depresión y con que les metieron remedios, ¿cierto?, que tienen que tomar medicamentos que antes no habían tomado, y están con depresión. Entonces, la intención mía es que la palabra de hoy nos ayude a aprender un poco cómo manejar esto. Lo primero es que nosotros tenemos que venir a la iglesia con una expectativa, con la expectativa de que la palabra de Dios nos va sanando. No solamente la palabra de Dios nos trae una sanidad física. Aquí hay personas que han sido sanadas físicamente, gracias al Señor. Hay personas que han sido sanadas de cáncer y de muchas enfermedades físicas. Pero nosotros tenemos que llegar a la iglesia cada domingo con la expectativa de que el Señor va a ir sanando
en nosotros también nuestra alma va a sanar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro espíritu. Entonces, tenemos que llegar con esa expectativa porque nos movemos por fe. Y recuerden que lo que más transmitimos cuando hacíamos los cultos virtuales era que lo que iba a marcar la diferencia entre cada uno de los creyentes de las distintas iglesias era que íbamos a tener que vivir por fe. En el fondo, nuestra fe iba a tener que aumentar para poder compensarnos con la nueva normalidad. Es decir, la nueva normalidad nos va a exigir una fe mayor, ¿ya? Porque si no, el mundo y sus problemas nos van a consumir. Entonces, hecha esa aclaración, cuando nosotros traemos a la iglesia, llegamos con toda esa carga de afanes, sin traer esta expectativa de fe, nosotros, si podríamos usar una palabra, infectamos un poquito lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre está interviniendo lo divino. O sea, nosotros llegamos acá sabiendo de que el Señor nos va a hablar, sabiendo de que cuando cantamos hay un Dios que se complace con la alabanza de su pueblo, ¿ya? Y a Dios no le importa si tu voz es afinada o es desafinada. Dios lee tu corazón. Entonces nosotros cantamos con la expectativa de que Dios está en su trono y Él está escuchando la adoración porque Él es el único digno de recibir nuestra adoración. Entonces, si tú te fijas y por fe logramos entender eso, entendemos que mientras estamos cantando, Dios se complace con la adoración que Él está recibiendo. Entonces, si lo humano, por eso yo siempre, antes de predicar, que Dios saque el humanismo de mí, porque yo me puedo equivocar. Si yo no me concentro en que tengo que ser usado como un instrumento para que el Señor diga lo que tiene que decir, aunque muchas veces las verdades duelen, yo puedo cometer un error porque estoy interviniendo con algo humano, algo humanista, lo divino, que es donde se mueve Dios. Dios se mueve en lo divino, no en lo humano. Nosotros nos movemos en lo humano. Y si nosotros intervenimos lo divino, trae fracaso y trae decepción. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere decirnos hoy día? Que ordenemos las cosas para adaptarnos a una nueva normalidad que nos va a tocar vivir. Entonces el Señor dice, en el fondo, no nos confundamos. ¿Cómo tenemos que vivir? Como ciudadanos del reino. Nosotros, el Señor dio la vida en la cruz por nosotros y nos compró a precio de sangre. Cuando Cristo nos compra en la cruz, nosotros cambiamos de ciudadanía. Nosotros pasamos a ser ciudadanos del reino. Hay un reino de Dios y eso nosotros lo creemos por fe. Somos ciudadanos del reino y pasamos a ser peregrinos de este mundo. Entonces, en el fondo, la palabra para luchar contra los afanes, el estrés y la ansiedad, lo que nosotros tenemos que hacernos es desarraigarnos del mundo. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. La palabra dice que somos peregrinos del mundo, desarraigarnos del mundo y arraigarnos al reino de Dios, donde está nuestro nuevo hogar, donde está nuestra nueva casa. Recuerden que Cristo dijo, cuando Él se despide de los discípulos, dice, voy pues a construir un hogar para ustedes, y cuando yo vuelva, ustedes irán donde yo voy a estar. Entonces, la palabra nos da esperanza. Si nosotros creemos por fe a lo que la palabra nos dice, vamos a manejar de una forma distinta el estrés, la ansiedad y los temores con los cuales tenemos que convivir día a día. Muchas personas viven insatisfechas, no porque no tienen lo suficiente, sino porque no están contentos con lo que tienen. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura
que basa su crecimiento, la cultura donde nosotros vivimos, basa su crecimiento en la creación del descontentamiento, o sea, es contrario a lo que Dios nos dice, que vivamos con gozo cada día. Y esa cultura está cuando nosotros prendemos la televisión y dice que este teléfono que yo tengo ya no sirve para nada, que es viejo. Entonces yo tengo que trabajar para poder acceder no al 4, sino al 12. ¿Alguien tiene el 12? Van como en el 12, por lo menos en los teléfonos. Entonces nos van enseñando que después hay que ir por el 13, el 14, el 15. Y si uno tiene plata no hay problema, pero el problema es cuando no hay plata, cuando la familia lucha por un presupuesto y se provoca un problema dentro de la familia para poder competir, porque en el colegio o en el trabajo la otra persona tiene el 13 o el 14 y nosotros vamos en el 5. ¿Te fijas? Entonces nos enseñan una cultura del descontentamiento. Y cuando el cristiano cae en eso, cometemos un error. Nosotros tenemos que arraigarnos al reino y desarraigarnos de la tierra. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Entonces tenemos que estar ajenos a este tipo de presiones que nos da el mundo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y tenemos que funcionar de forma distinta. Los medios de comunicación existen para crear en nosotros necesidades que no sabíamos que existían. Es más, aparatos que para nuestros padres y nuestros abuelos eran desconocidos, para la generación de hoy día no se podría vivir sin esos aparatos. Ya, por ejemplo, los jóvenes no podrían vivir sin redes sociales. ¿Por qué? Porque fueron enseñados así. ¿Son malos ellos? No, no son malos. Fueron enseñados así. Entonces, para eso estamos los cristianos, para poner equilibrio en la vida de nuestro entorno y ellos puedan ir aprendiendo. La palabra del Señor nos dice, 1 Timoteo 6, versos 6 al 8. Si quieres buscarlo en la Biblia, búscalo. 1 Timoteo 6, versos 6 al 8. El apóstol Pablo le da, en mi opinión, un golpe de knockout a los que viven o asisten a las iglesias de la prosperidad. Las iglesias de la prosperidad son iglesias que están en todo el mundo, que llegaron a Chile, son iglesias latinas, y donde enseñan de que lo que más vale es el dinero. Hay iglesias donde no te permiten en la ofrenda que suenen, dicen que es un pecado para Dios que suene, es decir, que si hay monedas es un pecado, y que si tú no das billetes de 20.000 no estás agradando a Dios. Eso es una mentira. Dios no se mueve, Dios no necesita primero el dinero de nosotros. Dios no se mueve por eso. Hay iglesias donde venden el aceite de la unción, donde los pastores te venden aceite y tú la llevas para la casa y por 10.000 pesos te llevas un frasquito de aceite que tiene la unción del pastor. Los hombres no damos unción, los hombres somos usados por Dios. El poder viene de Dios. Y toda sanidad, y si hay personas que tienen el don de sanidad, es porque Dios opera a través de su gracia, dándole ese don a esa persona, pero no es porque la persona sea la más bacán, ¿ya? Entonces, el apóstol Pablo pone las cosas en su lugar. En 1 Timoteo 6, versos 6 al 8, dice así: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces aquí hay una parte de la palabra que nos ayuda a manejar la ansiedad y el estrés con el cual vivimos estos últimos tiempos y con lo cual nos va a tocar vivir como nueva normalidad. Nos está diciendo que la piedad es ganancia, que tenemos que ser piadosos
nos dice que nada hemos traído a este mundo y cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada de lo que pudimos construir, ¿ya? Y nos dice que si tenemos sustento y abrigo, debemos estar contentos con eso. Entonces ahí ya nos sacamos un peso de encima. ¿Por qué? Porque me ha tocado compartir con hermanos que están trabajando más de lo que tienen que trabajar. Cuando tú, o sea, hay que tener, para manejar la ansiedad y el estrés, hay que dormir, ¿cierto? Y si tú duermes menos de 6 horas, te estás haciendo un daño. Por lo menos tienes que dormir 6 horas. Los médicos recomiendan 8. Pero me ha tocado compartir con hermanos que de pronto en la semana para trabajar pasaban noches sin dormir porque están trabajando en 2 lugares. ¿Por qué? Porque en un trabajo no alcanza, entonces trabajan durante el día en una cosa y en la noche desde la casa trabajan en otra. Eso no es el propósito del Señor. Nosotros también tenemos que vivir por fe. Y Dios dice que Él es nuestra provisión. La palabra dice que no he visto un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Es decir, si tú eres cristiano, no vas a mendigar pan. No vas a mendigar pan. Para la pandemia fue impresionante. Las ofrendas de amor alcanzaron siempre, siempre. A todas las familias que necesitaban les llegó la ofrenda de amor de la iglesia. Entonces, Dios es el que provee, Dios es el que pone en el corazón de la persona que da, el que vaya y dé. No necesitan los pastores manipular a las personas para que den dinero. Pero ¿en qué hemos caído? En la prosperidad que hace que tú pones música. Yo le digo a Sergio, en tantos minutos pones de música de piano y yo empiezo a llorar la carta y ponemos la ofrenda y no tengo duda, hermano, yo no le pongo color. Hay personas que llegan y dan las llaves del auto, tiran las llaves del auto encima, porque es tanta la manipulación que hacen, ¿ya? Donde más o menos te amenazan con tu eternidad, con que si tú no das, te vas a ir al infierno. Y yo no estoy exagerando, no quiero perder tiempo mostrando videos que no nos van a aportar nada. Pero hay hermanos que son manipulados de tal forma que llegan y dejan las llaves de su auto ahí. Ahí están las llaves del auto. Yo dono mi auto a la iglesia. La iglesia no necesita tu auto. No, no es así. Por eso Pablo nos aclara que tenemos que estar contentos teniendo sustento y abrigo. Eso nos debe tener contentos. Y yo creo, amados, que cuando el cristiano busca al Señor sin esperar beneficios económicos, Dios te llena de beneficios económicos. Y cuando tú vives tu cristianismo declarando con tu boca que los camellos vienen cruzando la cordillera con el oro, yo pasé en una iglesia donde oraban así. Los camellos vienen de Argentina y vienen cargados de oro y van a llegar a la iglesia. Nunca llegaron los camellos, se murieron en el camino. Nunca llegaron los camellos con el oro. Entonces, yo siento que es al revés. Cuando tú amas a Dios, cuando tú eres humilde y tienes un corazón simple, Dios va a ser tu proveedor siempre. Y en las iglesias en donde tú buscas a Dios para tener un beneficio económico, Dios cierra la llave y no te llega dinero. Como ejemplo pongo esta iglesia. Esta iglesia pasó todo el tiempo de la pandemia, del COVID y las cuarentenas, donde a nadie le faltó. Y donde no perdimos, gracias al Señor, ninguna persona que muriera por COVID. Entonces, somos bendecidos gracias al Señor. Entonces, Dios nos está hablando en esta mañana. El estrés, amados, es sin lugar a duda uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo. Actualmente, los especialistas, los psiquiatras, los psicólogos, todas estas personas ¿cumplen una faceta importante? Sí, cumplen una faceta importante. Nos dan medicamentos, etc. Pero sus soluciones no pueden dar una respuesta real al problema
Porque la respuesta real la tiene la palabra del Señor cuando nosotros vivimos por fe. Entonces, si nosotros queremos ser libres de la ansiedad, del estrés y de los afanes, tenemos que por fe aplicar lo que la palabra nos enseña. Y quiero que vayas a tu Biblia, Filipenses 4, y lo vamos a leer juntos, capítulo 4 de Filipenses, ya las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Busca Filipenses 4, vamos a leer del verso 4 al 7. Filipenses 4, 4 al 7. Dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Paréntesis. Otra forma para nosotros como iglesia de manejar el estrés, la ansiedad y los afanes es creer los tiempos que estamos viviendo y creer las señales que Dios nos está dando. Porque si nosotros no entendemos los tiempos y vemos las noticias, obviamente que nos vamos a estresar o nos puede dar depresión, porque las noticias son desesperanzadoras. Porque lo único que uno ve en las noticias es que el volcán, tanto la lava está llegando al mar, que en las marchas tanto en tal país murieron tantas personas, que no hay acuerdos en Chile en las convencionales constituyentes, que no sabemos el panorama político que nos espera, no sabemos qué va a pasar el 18 de octubre con el aniversario del estallido social. Entonces, que amenazan que los inversionistas van a sacar las platas de Chile porque podría salir un izquierdista. Entonces, si estamos escuchando las noticias siempre, ¿qué hacemos con la plata? Retira la plata del banco, retira la plata de la AFP. Entonces, es desesperanzador. Por eso hago un paréntesis. Cuando Pablo dice el Señor está cerca, también nosotros, para desestresarnos, es importante que podamos creer que el tratamiento que vamos a tener nosotros va a ser distinto al tratamiento de la persona que no tiene a Dios en su corazón. La persona que no tiene a Dios en su corazón va a vivir otro tipo de vida cuando venga un desenlace, si pensamos que estamos en los tiempos finales. Mientras que nosotros, el Señor dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con que el Señor viene, con que Cristo viene pronto. No es una frase, no es una frase que digan los pastores por decirla. Cuando un pastor te dice el retorno de Cristo está cercano, es porque el pastor te tiene que decir la verdad, porque las señales son demasiadas. Conversaba con mi señora en la semana que escuché un estudio de un pastor que hablaba. Recuerden cuáles son las señales del último tiempo cuando hemos hablado acá de dónde estamos. Recuerden que estamos en Mateo 24, capítulo 8, ahí estamos, ahí está la iglesia hoy día, estamos en principios de dolores. Nosotros como iglesia seguimos creyendo eso. Hay otras iglesias que predican que ya empezaron los juicios de Dios, que ya están los sellos. En mi opinión como pastor, no han empezado los juicios de Dios. Estamos en Mateo 24, 8, en principios de dolores. ¿Qué significa eso? Que estamos en medio de las pestes, el hambre, los terremotos. Este pastor predicó hace 8 años sobre la hambruna venidera, y hace 8 años atrás ese pastor dijo: una de las señales del último tiempo va a ser la extinción de las abejas. Por favor, hágale y empiece a estudiar, busque información en Google y fíjese que las abejas están en extinción. Este pastor visionario hace 8 años atrás
predicó de que una de las señales de la hambruna venidera, es decir, de Mateo 24:8, el hambre que va a caracterizar a la iglesia de los últimos tiempos, va a ser la hambruna, ¿cierto? Y va a ser la desaparición de un insecto que para la Biblia significa, la abeja produce miel, ¿cierto? El salmista dice, tu nombre es más dulce que la miel. Entonces, la palabra de Dios la relacionan con la miel. ¿Cuál es la promesa que le hace Dios a Moisés? Los voy a llevar a la tierra donde fluye leche y miel, la tierra prometida. Entonces, la tierra de la prosperidad. Si se acaba la miel, para mí sería necio un pastor que no entienda que si se acaba la miel es una señal de Dios. No, es que yo no me muevo por señales, es que estás equivocado, porque te tienes que mover por señales, porque Lucas dice, y habrá grandes señales en el cielo y en la tierra. Tú prendes las noticias y hay volcanes en erupción en todos lados. Entonces, Dios está hablando por señales. La violencia que está desatada en distintos lugares del mundo es una señal, porque dice que por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Otra señal importante, revise su círculo cristiano, dice que el amor de muchos se enfriará y muchos escogidos se van a perder. Yo conozco muchos escogidos que se han apartado de la fe, se han ido a religiones que no. Recuerde que Dios no es religión, Dios es una relación. Cuando tú entras, si tú decides hacerte mormón, créeme que te fuiste de Cristo. Te fuiste de Cristo. Entonces, muchos se apartarán de la fe. Entonces, las señales están. Cierro el paréntesis. Vuestra gentileza, dice Pablo en Filipenses, sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces nos está diciendo la palabra, pon tu nombre ahí, Sergio, Michael, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, para sacar mis afanes, Dios tiene que saber cuáles son. Por nada estéis afanosos, Luis, si no sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y cómo? Dice, en toda oración y ruego. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer, ¿estoy llevando delante de Dios en oración y ruego las cosas que me están provocando ansiedad, lo que me está derribando, ese estrés severo que de pronto llegas como estropajo a la casa en la noche y no sabes si te vas a poder levantar el otro día, que a muchos nos pasa? Entonces la palabra nos da una solución, que lleves tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, es decir, agradecer al Señor y no solamente pedir. Por eso dice acción de gracias. Necesitamos agradecer a Dios. Gracias, Señor, por llegar a mi casa. Gracias por tener una familia. Gracias por tener un esposo y tener una esposa. Gracias porque tengo hijos. Porque llegamos todos bien a casa. Porque un día más estamos todos juntos. Hay un dicho que dice ni una menos. Porque no hay ni uno menos. Estamos todos. Apliquémoslo espiritualmente. Estamos todos. Gracias, Señor, por un día más. Y que mañana, Señor, tu bendición salga. Tu bendición esté en todas mis salidas y en todas mis entradas. Que tú estés conmigo. Que tú abras las puertas laborales. Que en lo que yo hago, Señor, tú pongas luz y me elijan a mí. Si yo vendo cosa X, que lo que yo vendo venga más gente a comprármelo a mí. Porque tú pones esa luz especial. Y es así. Es así. ¿Y qué dice Pablo en el verso 7? Y la paz de Dios. Y la paz de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, la paz de Dios que tú y yo no podemos entender porque sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y mira qué rico si yo puedo lograr acostarme en la semana sabiendo que mis pensamientos están guardados en Cristo Jesús. Voy a dormir tranquilo, independiente del día que viene mañana. Mañana trae su afán. Mañana traerá el afán a esa reunión con el gerente que voy a tener. Mañana viene eso. Yo hoy día voy a dormir tranquilo porque la palabra dice que Dios va a guardar mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te fijas? Destaca eso en tu Biblia. Es un versículo que nos ayuda a poder vivir en un mundo que nos trae estrés, que nos trae ansiedad. Entonces, la solución que Dios sugiere al problema de la ansiedad es muy simple. Consiste en un no hacer y en un qué hacer. En un no hacer, es decir, no estar afanosos. Y en un qué hacer. ¿Qué hacer? Que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. ¿Y cuál es el resultado de ese hacer? La paz de Dios, la paz que necesitamos para soportar la prueba que estás viviendo, para soportar el proceso que estás viviendo. Cada uno de nosotros estamos viviendo procesos matrimoniales, procesos con nuestros hijos, procesos con nuestros padres, procesos en nuestros trabajos, etc. Todos vivimos procesos. El pueblo de Dios estuvo 40 años en el desierto siendo procesado. Cantamos al Señor, sin dolor no hay ganador. Es decir, la vida cristiana tiene un proceso de dolor. Y si nosotros lo entendemos y aprendemos a desarrollarlo, nuestro cristianismo va a ser distinto. Otro versículo, anótalo, que nos ayuda contra el estrés. Primera de Pedro 5:7, se los voy a leer. Primera de Pedro 5:7. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Una receta es humillarte ante Dios. Dios dice que resiste al soberbio. Es decir, una característica que tenemos que tener como hijos de Dios es la humildad. Tenemos que aprender a humillarnos. Entonces, la palabra nos dice, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando fuera toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tremenda palabra. Destácala en tu Biblia. La palabra nos dice, Pedro nos dice, que echa toda vuestra ansiedad sobre Cristo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, el tomar algo que está sobre ti, una carga pesada que está sobre tus hombros, y echarlo encima de alguien requiere una acción. ¿Ya? Es decir, yo no puedo, para aplicar este versículo, tengo que tomar una acción. Y esa acción es, tengo que sacarme esta carga de la espalda. Y si tú quieres hacerlo, tomar la carga, aunque por fe, toma la carga por fe y cree que la estás echando. Como cuando uno ora por una persona que está enferma y estás tan desesperado orando que yo estaba orando por personas y en la espalda y he dicho, y saco el cáncer. Y creo que lo estoy agarrando y lo estoy sacando. Y no es por ser pastor de la prosperidad, es porque estoy haciendo una acción de fe. Y Dios se mueve a través de acciones de fe. Entonces, por fe, saca esa carga, esa mochila pesada y dile al Señor, yo la dejo conforme a tu palabra y la dejo sobre ti, porque tu palabra dice que eche sobre ti mi carga, porque tú la vas a llevar. Señor, yo no puedo con esta carga, no puedo seguir viviendo más con esta carga. Ahí está mi mochila, Señor, tómala tú. Lo que sí te pido, no dejes que me aparte de ti. No dejes que me aparte de ti. Si ves que estoy perdiendo el primer amor, Señor, dame un coscorrón, pero no dejes que me aparte de ti. No dejes que me aparte de ti.
Entonces, la fe requiere una acción. Entonces, en vez de aguantarnos nosotros mismos con esas mochilas pesadas, nos pide que hagamos algo, ¿ya? Que echemos nuestra carga sobre Él. Y no dice la palabra que echemos solamente una carga, sino que dice que eches todas tus cargas, todos tus afanes, todo lo que te está dañando, todo lo que te está causando dolor, que vayas y lo eches sobre Jesús, porque su carga es ligera. Su carga es ligera. Echa todos tus afanes sobre Él. ¿Por qué? Porque Él se preocupa de ti. Así lo dice su palabra, Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, nuevamente la palabra, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Es decir, si tú eres un justo y llevas mucho tiempo caído, la palabra te está diciendo hoy día que no dejará para siempre caído al justo. Por lo tanto, el Señor nos está hablando a través de su palabra. ¿Hay esperanza? Sí, hay esperanza. ¿Tu matrimonio puede mejorar? Sí, puede mejorar. Puede mejorar tu matrimonio. ¿Por qué? Porque estamos llamados a subir el nivel, porque somos hijos de Dios. Porque tenemos una capacidad de perdón mayor a la que tiene, a la capacidad que no tiene una persona que no es hijo de Dios. Nosotros tenemos una capacidad de perdón mayor porque el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros. Y es impresionante cuando tú logras y te das cuenta que lo estás viviendo, te sientes con gozo porque tú dices, el Señor está trabajando en mí de una forma distinta, estoy perdonando más rápido, estoy aprendiendo a pedir perdón más rápido también. Entonces, iglesia, tenemos claro que Dios cuida de nosotros y que desea ser el portador de cargas. Mira qué tremendo. Dios quiere ser el portador de las cargas que tú tienes. No quiere que tengas que acostarte tú con esas cargas y tu mente no te deje dormir de tantos problemas que tienes. No, el Señor quiere que tú le entregues las cargas, Él quiere tomarlas y Él quiere que vaya y tú en oración vayas delante de Él con tus peticiones y con acción de gracias. Así lo dice su palabra. Entonces la pregunta es, ¿tendremos la humildad de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Esa es una respuesta que tiene que dar cada uno de nosotros. Porque muchas veces el problema es tan grande y te tiene tan hastiado que ni siquiera me quiero humillar. Me voy a acostar y ¿sabes qué? Ni siquiera voy a orar. No voy a orar. Estoy choreado hoy día. ¿Por qué? Porque hay mucho rato arrastrando este problema, hay mucho rato arrastrando esta carga. No voy a orar hoy día. Voy a apagar la luz y me voy a dormir. Entonces, la pregunta es, ¿tendremos la humildad? Me incluyo, ¿tendremos la humildad de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y aceptar que la carga que estoy viviendo se está haciendo larga porque hay un propósito del Señor? Si no la tenemos, tenemos que orar para que el Señor ponga esa humildad. ¿Por qué? Porque es tiempo de vivir por fe. La fe, amados, con esto estoy concluyendo, es la confianza que tenemos en Dios, mediante la cual le damos permiso a Dios para actuar en nuestras vidas. Cuando yo vivo por fe, le doy permiso a Dios para que Él actúe de forma sobrenatural en mi vida. Muchas veces no vemos esa acción sobrenatural de Dios sobre nosotros porque nuestra falta de fe como que no le permite al Señor hacer lo que Él puede hacer porque Él es todopoderoso, pero que nosotros no le permitimos hacer en nuestras vidas. Por lo tanto, es tiempo de desarrollar la fe y vivir por fe. La falta de fe no minimiza el poder de Dios para ayudarnos en absoluto. Dios va a tener el mismo poder, tengas tu fe
o no tengas, tenga fe yo o no tenga, Dios va a seguir siendo un Dios todopoderoso. Ya, tengamos fe o no la tengamos, Él va a seguir siendo todopoderoso. El tema está en que nosotros le permitamos usar su poder en nuestras vidas. Y yo te desafío a eso en esta mañana. Deja que el Señor pueda usar su poder en tu vida. ¿Cómo es eso? Humillándonos, siendo humildes, aceptando el proceso que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros, que muchas veces es largo, sí, es largo. Yo tengo una hija con depresión hace 4 años. Ella trabajaba conmigo, trabajábamos juntos y de pronto desapareció y me quedé trabajando solo. Y ese proceso ha demorado 4 años. Entonces yo debería pegar un portazo y cerrar. No, Dios tiene propósitos y Él es el dueño de mi vida y Él es el dueño de la vida de cada uno de ustedes. Entonces, tendremos la humildad de soportar los procesos de Dios, tendremos la fe, tendremos el amor para seguir amando a Dios cuando las cosas son malas, o lo vamos a amar solamente cuando las cosas son buenas. ¿Puedo amar a Dios cuando la tormenta arrecia? ¿O solamente amo a Dios cuando hay sol y quietud? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Jesús fue a Nazaret, su tierra, ¿sí? Jesús de Nazaret. Jesús fue a Nazaret, su tierra, y dice la palabra que no hizo ahí muchos milagros. ¿Sabes por qué? A causa de la incredulidad de ellos. Cristo podría haber hecho en su tierra, en Nazaret, los mismos milagros, las mismas señales y los mismos prodigios que hizo en los otros lugares. Pero Mateo dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Triste, Jesús fue a su propia tierra y no halló fe. No halló fe. Entonces, Dios se mueve y se mueve cuando nosotros tenemos fe y dejamos que Él actúe, y cuando tenemos la humildad para ir delante de Él y sacarnos ese orgullo de si tenemos que llorar, lloramos delante del Señor. ¿Cuál es el problema? Si estamos llorando delante de nuestro Creador, y llevarle ese problema, el problema que me está derribando. Señor, yo no puedo más con esto. Señor, te lo ruego, Señor, te lo suplico. Y es más, otro consejo. Dice la palabra que Dios busca verdaderos adoradores, y es necesario que el que adore, lo adore en espíritu y en verdad. Yo conozco cristianos que llevan 30 años en la fe y nunca en su casa le han cantado a Dios una canción, porque les da vergüenza, y menos si están casados y lo hacen en matrimonio. No me quiero poner de referente, pero cuando soplan vientos malos, nosotros con mi esposa ponemos adoraciones cristianas y hemos estado llorando en el suelo, tirados, rogándole al Señor para que cambie la situación que está agobiando nuestras vidas. Entonces, si tú quieres un consejo hoy día, pierde la vergüenza de ir delante de tu Padre, que es Dios. Al hombre le cuesta mucho. Yo perdí a mi padre a los 14 años. Me cuesta demostrarle amor a un hombre, me cuesta abrazar a los hombres. ¿Por qué? Porque tuve ausencia de padre, tuve ausencia paternal. La encontré cuando conocí a Cristo a los 20 y tantos años. Y me cuesta, fíjate, me cuesta decirle a Dios que lo amo, porque mi figura paternal salió cuando yo era muy joven. Pero si te puedo dar un consejo hoy día, busca esa figura paternal. Dios es tu Padre, y no tengas miedos. Y si estás solo y eres hombre, pon una canción y cántale. Hay canciones que adoran al Señor.
la que cantábamos, quiero entrar a ese lugar, anhelo tu presencia. Cántale al Señor y vas a ver cómo el Señor bendice tu vida de forma especial. ¿Por qué? Porque Dios busca verdaderos adoradores. Y hoy día estamos en una sociedad que no adora a Dios. Entonces ahí hay un alma amado, amada. Vamos a orar para concluir. Te damos gracias, Señor, por su palabra. Ayúdanos, Padre, a manejar el estrés, la ansiedad, a sacar la depresión, Padre, a sacar los afanes. Ayúdanos a entender la palabra con la cual que tú nos hablaste hoy día, a llevar todas las cargas delante de ti, a dejar estas mochilas pesadas, Señor, las dejamos delante de ti. Te entregamos, Padre, cada carga con la cual llegamos hoy día a este lugar. Tú nos conoces, Padre, pero sí queremos decirlo y confesarlo con nuestras bocas. Te entregamos toda carga con la que llegamos hoy día a la iglesia, para que tú la tomes, para que tú la saques, para que tú nos sanes. Tú conoces esas cargas, Padre, sácalas. Yo te pido por esta congregación, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas aquí presentes. Ayúdanos, Padre, a tomar esa acción de dejar esa mochila pesada delante de ti, a tus pies, y a experimentar la paz en la mente, la paz en el corazón, independiente de las circunstancias que estamos viviendo. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, que tu palabra quede plasmada en nuestros corazones. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que se ponga de pie y vamos a terminar cantando Soberano.